19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. Las noticias nacionales daban su versión. Seguí mirando el noticiero. Aseguraban una suba de precios. 2 minutos pasadas las 7 de la tarde, le damos la bienvenida a todas y todos los que nos estén escuchando. Somos Informativos de Cierre, somos por supuesto la Diaria Radio, transmitiendo por el canal de YouTube, por las aplicaciones digitales y por 3 radios que están distribuidas en Colonia, en la ciudad de Montevideo donde estamos, y en Maldonado, la 90.9. La 97.9, ¿estoy bien, Sofía? Muy bien, sí, Sofía, te falta una. La que me apunta. Y la 102.5. Muy bien, excelente. Colonia, Montevideo y Maldonado. Buen día, Sofi. Buen día. Bueno, buen día a las 7 de la tarde, no sé. Hoy es jueves. Buenas tardes, te diría yo. Buenas noches. Buenas noches también puede ir, sí. Observen que sí. Todavía se ven algunas luces atrás nuestro. Y bueno, nos vamos acercando al día más corto del año, pero como lo comentamos alguna vez, ya llegará el día donde los que sigan esta transmisión a través de YouTube verán el sol ponerse a nuestras espaldas y bueno, disfrutar como disfrutamos nosotros todos los días de la mágica vista que tiene el piso 10 del edificio Artigas aquí en plena Ciudad Vieja de Montevideo. Hoy es día de Informe Martínez, ya podemos contar, vamos a empezar por los avances. Exactamente. Hoy es día de Informe Martínez porque salió una encuesta de la UDELAR que habla de cuánto usan la inteligencia artificial los uruguayos en el trabajo, cómo la usan, para qué la usan, quién decide si se usa o no se usa, si se controla o no se controla, así que vamos a charlar un poquito de eso. Y cómo accedieron, ¿no? Si accedieron por iniciativa propia o en el trabajo le fomentaron el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente, es uno de esos datos. En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, miti en realidad. Fue como que al principio yo estaba medio como anti. ¿Reacia? Sí. Después ya me fui amigando y también fui como en mis horas laburos presentando distintas aplicaciones de inteligencia artificial para trabajar que funcionaban y las empezamos a adaptar como equipo, digamos. Mirá qué bien. En mi caso fue totalmente espontáneo, en solitario, autodidacta. Teletrabajando, autodidacta ya por el 2022. Que estaba como medio como incipiente, ¿no? Sí, claro. El ChatGPT, que fue la primera que conocimos de uso así doméstico. Sí, ahí va. IA generativa se llama. Ahí está. Es tipo ChatGPT, Gemini y todas estas que son como un ida y vuelta. A aparecer las otras, ¿no? Pero como que claro, pero cuando decimos IA en realidad puede ser, por ejemplo, cuando se usa para un software o cosas como más grandes. La IA generativa es esta que usamos de un chat que te responde y te ayuda con cosas más fáciles, digamos. Con muchas cosas. Pero lo que me interesa a mí es que la gente nos cuente también al 099-891-888, que nos cuenten si usan inteligencia artificial para sus trabajos. Sí, cómo llegó, cómo se llevan también, me interesa. Bien, otro de los contenidos que vamos a tener en el día de hoy tiene que ver con la tecnología, pero ya estamos pensando en todo el país, en todo el Uruguay, y tiene que ver con la conectividad. Ayer conocimos una noticia excelente para el Uruguay, algo que se había anunciado acá, que lo había anunciado el presidente de Antel aquí en esta mesa cuando lo entrevistáramos tiempo atrás. Sofía todavía no era parte del equipo en ese momento. Parece que hubiera pasado hace como 3 años, pero fue en abril o el mes pasado, ya no me acuerdo exactamente cuándo fue, que él anunció que se venía un evento que tenía que ver con que la última ciudad con más de 1.000 habitantes iba a recibir la conexión a través de fibra óptica. Eso sucedió.
Eso fue una instancia que se dio ayer en el departamento de Paysandú, en un pueblo que se llama Porvenir, que queda muy cerca de la capital, y la diaria tiene su corresponsalía en Paysandú. Vamos a estar conversando con Mauro Goldman, que es el editor de la diaria Paysandú, que estuvo ayer en el evento y nos va a contar un poco qué es lo que se vivió, y bueno, vamos a aportar algunos datos más. Y además estos pueblos de 1000 habitantes son los que nos escuchan a nosotros. Exacto. Así que es una noticia para ellos. Los de 500, que es el próximo desafío de Antel. Vamos a estar conversando con ellos, así que bueno, va a ser parte de la propuesta del día de hoy, que en unos minutos se viene con las noticias. No saludamos al equipo todavía. Hoy lo veo a Alejandro parado, y viste, cuando yo digo que Fran es todoterreno Sí, mismo. literalmente. Sí, hoy dejó el tema de la imagen, la cosa bonita, de hacer el juego y cambiar las cámaras, y ahora está con el audio. Es el responsable de que esta transmisión se escuche y de buena manera. Joaquín está en su puesto habitual y Alejandro está de asesor, comiéndole la oreja a Francisco y diciéndole: tocaste botón, no lo toque, cuidado con lo Sin que presiones, haces. Pero bueno, así la vamos a ir llevando. Vamos a las noticias. Tenemos muchas noticias para compartir, algunas buenas, algunas horribles, como son muchas veces las noticias misma, y otras no tan malas. Titulares. Nos olvidamos de dar el estado del tiempo. Voy a hacer rápido la temperatura actual en cada zona donde tenemos las radios. En Colonia, por ejemplo, hay 15 grados de temperatura en estos momentos. En el área metropolitana hay 16.6 grados de temperatura en este instante. Y en la zona de Punta del Este, en la zona de Maldonado Capital, hay 15 grados de temperatura. Eso es lo que marca el termómetro según el Instituto Nacional de Meteorología. Pero ya nos metemos en las noticias. Hablemos de la rendición de cuentas. Hoy estuvo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, habló del tema, dijo que hacer buena política desde la izquierda presupone ser capaz de priorizar. Rodrigo Arim estuvo en Panorama Informativo de la diaria Radio este jueves para profundizar sobre el proyecto de rendición de cuentas que elabora el gobierno y que deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio. Arim dijo que el marco de diálogo está abierto, pero no es lo mismo discutir la rendición de cuentas o la situación financiera del gobierno nacional en un contexto de crecimiento económico previsible que en uno de importantes incertidumbres. A veces priorizar implica asumir que en un año determinado hay algunas áreas que van a recibir recursos que no son los que posiblemente quienes ejecutan esas políticas preferían tener, sostuvo. Asimismo, Arim se refirió a los errores de comunicación del gobierno, como el de la cifra de inversión en la Biblioteca Nacional o las idas y vueltas en torno a la compra de la camioneta por parte del presidente, y dijo lo siguiente. La evolución de esa encuesta que hay que atender es previa a todos estos elementos, ¿no? O sea, me parece que estamos generando es es una llamada de atención al gobierno, por supuesto. Creo que al sistema político en general. Porque si no se tuvo en cuenta esto, todavía esto puede ser una afectación mayor, ¿no? Pues habrá que verlo, ¿sí? Pero claramente son previas. Pero permítame decir, evitemos las discusiones de esquina. ¿A qué me refiero? He visto a algunos legisladores de la oposición señalando, no, los malos guarismos de la oposición en las encuestas no cuentan. Porque en realidad somos cosas muy distintas. Entonces, ¿qué sucede? Las encuestas sirven para valorar al gobierno y no sirven para valorar a la oposición. Nosotros decimos, el gobierno decimos, no, nosotros atendemos el resultado de las encuestas. No está cumpliendo un conjunto de expectativas que tenemos que atender, pero la oposición tampoco. Discusiones de esquinas, un concepto que dejaba Rodrigo Arim en esta nota que le hacían Maggie Correa y Yamila Silva hoy en la mañana de la diaria Radio en Panorama Informativo. Vamos a compartir una noticia de algo que se venía hablando y finalmente se concretó. El Ministerio de Defensa confirmó el cese de la abogada de represores de la dictadura por violar la Constitución. Finalmente la cartera firmó la resolución que define el cese de Gabriela Figueredo como asesora del comandante en jefe del ejército, Mario Estevenazi, cuestionada días atrás por actuar como abogada defensora de numerosos militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. En la resolución el Ministerio señala que la abogada, en su calidad de militar, violó lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución de la República al participar en un acto público de carácter
político durante el debate internacional realizado en el Parlamento Europeo, en el que se cuestionaba la actuación de la justicia uruguaya en las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura. Un evento además organizado por legisladores de la ultraderecha europea que terminó en una carta que se envió al Estado uruguayo. El documento señala que la Constitución perpetúa que los militares en actividad deben abstenerse de ejecutar cualquier acto de naturaleza política, sea este público o privado. Y bueno, ayer estábamos comentando sobre la marcha que se hacía en el centro de Montevideo a 11 años del movimiento Ni Una Menos. Un centenar de personas, mayoritariamente mujeres, por supuesto, se convocaron allí en Plaza Libertad. Se respondía también a un hecho que había sucedido en Argentina, el asesinato de esta niña de 14 años, y hoy nuestro país recibe la noticia de un femicidio. Debía haber dicho femicidio anteriormente, no asesinato de esa niña. Una joven de 19 años en San José entonces fue víctima de femicidio y bueno, vamos a comentarles algunos aspectos de esta noticia. Este jueves, una joven de 19 años fue asesinada en el barrio San Fernando de Ciudad del Plata y según indicaron fuentes del Ministerio del Interior a La Diaria, el caso se investiga como un femicidio. La víctima presentaba heridas de arma blanca. De acuerdo a un comunicado de la cartera, a partir de las actuaciones realizadas, se pudo establecer que tanto la víctima como el agresor, de 21 años de edad, habían sido compañeros de estudio y residían en el mismo barrio, pero no existía entre ambos un vínculo afectivo ni denuncias previas. Según detalló la Jefatura de Policía de San José, el agresor se hizo presente en un hospital de Ciudad del Plata manifestando haber agredido a una mujer. La policía lo detuvo en el lugar y quedó a disposición de la Fiscalía Letrada de Libertad. La policía científica realizó pericias en el lugar del hecho. También agregar, Guille, que según amplió luego Telemundo, el joven manifestó ante testigos que había matado a la joven porque la odiaba. Y si bien, como decíamos, no había un vínculo afectivo ni había denuncias previas, como decíamos recién, se conocían y eran compañeros de estudio y residían en el mismo barrio. Tremendo. Bueno, cambiamos de noticia, nos vamos a índices del desempleo. El desempleo bajó a 7,5% en abril y alcanzó su nivel más bajo del último año. La tasa de desempleo se ubicó en 7,5 durante abril, 3 décimas por debajo del registro de marzo, según informó el Instituto Nacional de Estadística, en su último boletín sobre actividad, empleo y desempleo. Además, la cifra quedó por debajo del 8% registrado en abril de 2025. De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, la tasa de actividad fue de 64,2% y la tasa de empleo alcanzó el 59,5%. En Montevideo el desempleo se ubicó en 7,6%, mientras que en el interior del país fue de 7,4%. El informe también muestra diferencias por género y edad. Entre las mujeres el desempleo alcanzó 8,7 frente al 6,4 registrado entre los hombres. En tanto, los jóvenes de entre 14 y 24 años continúan siendo el grupo más afectado, con una tasa de desempleo de 23,3%. Según el INE, además, 21,7% de los trabajadores ocupados no está registrado en la Seguridad Social y el subempleo alcanza al 9,3% de los ocupados. 2 tweets le leía al presidente Yamandu Orsi en el día de hoy. Uno citaba esta noticia, esta de la baja del desempleo, obviamente lo celebraba, y el otro citaba el tuit de la conectividad que llegó, la fibra óptica que llegó a El Porvenir, y también obviamente lo celebraba. Vamos a noticias sindicales. El Zunca de Maldonado, y atención la gente de la 102.5, el Zunca se declara en conflicto por despidos y denuncias de incumplimientos en la obra de Cipriani, la obra que se realiza ya hace tiempo en el viejo Hotel San Rafael. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el Zunca, se declaró en conflicto con la empresa Criba, principal contratista de la obra que el grupo Cipriani desarrolla en el predio del ex Hotel San Rafael en Punta del Este. La medida incluye asambleas sorpresivas y la suspensión de horas extras. Según informó La Diaria, el sindicato reclama el reintegro de trabajadores de la categoría albañilería que fueron despedidos y denuncia que la empresa contrató nuevos obreros para realizar las mismas tareas. Además, sostiene que existen subcontrataciones que incumplen el convenio colectivo vigente. El secretario departamental del Zuncan,
Michael Pistone, señaló que también se detectaron diferencias salariales y de aportes en sectores como montaje y vidrio. Mientras continúan las movilizaciones frente a la obra, el sindicato espera instalar una mesa de negociación con la empresa y prepara nuevas acciones en el marco del paro general parcial convocado por el PIT-CNT para el 10 de junio. Y ahora nos vamos a Colonia, así que atención los que nos escuchan a través de la 90.9. Senadores están analizando una denuncia que entregaron pescadores desalojados de Punta de Artilleros. La Comisión de Ambiente del Senado recibió a un grupo de pescadores artesanales que enfrentan un proceso de desalojo en la zona de Lo de Carretilla, entre el Arroyo Sauce y Punta Artilleros en Colonia. Se trata de familias que aseguran vivir y trabajar en ese lugar desde hace más de 5 décadas. Según informó La Diaria, los pescadores plantearon su preocupación por un fraccionamiento de tierras que, entienden, afecta el acceso público a la costa. El senador Frente Amplista Eduardo Brenta señaló que la situación genera inquietud porque podría comprometer el uso de una franja costera que por ley forma parte del dominio público. La comisión resolvió remitir la versión taquigráfica de la reunión a distintas comisiones del Senado y a varios ministerios para que analicen el caso. Brenta advirtió que si efectivamente se están privatizando sectores de los primeros 150 metros de costa, podría generarse un antecedente negativo en materia de ordenamiento territorial y acceso ciudadano al litoral. Y vamos a una noticia del ámbito político. Dirigentes de la coalición transmitieron respaldo a Orsi en medio de la polémica por la camioneta. Dirigentes de primera línea de la coalición republicana mantuvieron contactos con el entorno del presidente Yamandu Orsi para transmitir señales de respaldo institucional en medio de la controversia por la compra de una camioneta Hyundai con un descuento de $25.000. Según informó Búsqueda, referentes opositores consideran necesario preservar la figura presidencial mientras se evalúan el alcance político del caso. De acuerdo con el semanario, en la oposición existe preocupación por lo que consideran un escaso respaldo público al mandatario desde sectores del propio oficialismo. Algunos dirigentes entienden que la situación podría afectar la autoridad política de Orsi dentro del gobierno mientras continúan surgiendo nuevos elementos vinculados a la adquisición del vehículo. En ese contexto, referentes como Álvaro Delgado, Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda han reclamado mayores explicaciones sobre el caso, aunque manteniendo una postura cautelosa. Según Búsqueda, tanto blancos como colorados coinciden en la necesidad de aclarar las deudas existentes sin generar una crisis institucional en torno a la presidencia de la República. Y nos vamos a un lugar que queda muy cerquita de aquí donde estamos, en la Junta Departamental de Montevideo. Se está debatiendo ese pedido extra presupuestal que hizo la comuna y que lo tiene que aprobar la Junta. La Intendencia redujo montos y eliminó el plan Ciudad Vieja para buscar apoyo a sus préstamos. La Intendencia de Montevideo presentó una nueva propuesta para intentar conseguir los votos necesarios que le permitan acceder a una serie de préstamos destinados a obras de saneamiento, limpieza, veredas y calles durante la administración de Mario Vergara. Según informó El Observador, la comuna eliminó por completo el proyecto de revitalización de Ciudad Vieja y redujo los montos solicitados para varias iniciativas. El principal cambio es la exclusión del préstamo de $40 millones previsto para esta zona de la ciudad, una iniciativa que no logró el respaldo entre los ediles de la oposición. Además, el plan de limpieza bajó de 60 a $50 millones, el de veredas pasó de 65 a 40 millones y el de reparación de calles se redujo de 50 a 40 millones. En contrapartida, el préstamo para saneamiento aumentó de 102 a 130 millones de dólares. De acuerdo con El Observador, parte de esos recursos se destinarán a comenzar obras de mitigación de inundaciones en la zona de la calle La Paz y a trabajos sobre el colector de Punta Carretas. La Junta Departamental votará este jueves los préstamos para cuya aprobación el Frente Amplio necesita sumar al menos 4 votos de la oposición. Bueno, estoy actualizando una información. Si la máquina me carga, aparentemente el saneamiento ya habría sido votado por unanimidad. Estoy leyendo un tuit de Niro Vázquez, que es edil por Sereñistas 95. Aprobado, dice, el plan de inversión, limpieza, 21 en 31 votos. 10 ediles del Partido Nacional no acompañaron la propuesta. Así que esto minuto a minuto. Quizás tengamos más información
información sobre estos planes que quiere llevar a cabo la administración comunal, la administración de Vergara, y que necesitan de un número especial de ediles que los apoyen, y el Partido Nacional, por supuesto, está bastante en contra de la mayoría de estos proyectos. Incluso tallaron en esto algunos líderes dentro del Partido Nacional, caso de Martín Lema, que es como el referente de Montevideo en esa colectividad. Así que bueno, vamos a ir viendo si tenemos alguna otra actualización para antes de que terminemos el programa. Nos vamos a una policial y nos vamos nuevamente a el departamento de Maldonado. Allí se dio la operación Jacobo, que terminó como resultado que, entre otras cosas, detuvieron al principal distribuidor de cocaína del departamento. La policía de Maldonado detuvo a 15 personas, entre ellas al presunto líder de una organización señalada como una de las principales responsables de la distribución de cocaína en el departamento, en el marco de la tercera etapa de la operación Jacobo. Según informó La Diaria, el grupo investigado estaría vinculado a una red de unas 20 bocas de venta de droga. Las autoridades destacaron que la operación permitió incautar más de 57 kilos de cocaína, además de armas, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros bienes valuados en más de $3 millones. Los procedimientos incluyeron 16 allanamientos realizados en Punta del Este y en distintos barrios de Maldonado. El ministro del Interior, Carlos Negro, calificó el operativo como un hito relevante para la Policía Nacional y aseguró que evitó la circulación de más de 300.000 dosis de cocaína. Por su parte, el jefe de policía de Maldonado, Víctor Treza, adelantó que la investigación continuará enfocada en el patrimonio de la organización para avanzar sobre propiedades y otros bienes vinculados a la red criminal. Y volvemos a hablar de Yamandú Orsi. Estuvo en esta ocasión en el complejo celeste, el complejo donde está la selección que nos va a representar en el próximo Mundial, y allí entregó el pabellón nacional a los seleccionados uruguayos en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El presidente Yamandú Orsi encabezó este jueves la ceremonia de entrega del pabellón nacional al plantel de la selección uruguaya que participará en el Mundial 2026. La actividad se desarrolló en el complejo celeste y contó con la presencia de autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol y representantes del gobierno. Según informó La Diaria, el pabellón fue recibido por el capitán de la selección, José María Jiménez, en una ceremonia que también incluyó un mensaje grabado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Participaron además el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y el intendente de Canelones, Francisco Leñani. La delegación uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, continúa ajustando detalles antes de viajar el próximo martes rumbo al Mundial. Uruguay debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami, en una competencia que comenzará oficialmente el próximo jueves. Bueno, y esta noticia, antes de meternos en el panorama internacional, es una de transición porque vincula a Estados Unidos y a Uruguay y a otros países. Además, Estados Unidos recomendó aplicar un arancel adicional de 12,5% a productos uruguayos. La oficina del representante comercial de Estados Unidos concluyó una investigación sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso y recomendó aplicar aranceles adicionales del 12,5% a productos provenientes de más de 60 economías, entre ellas Uruguay. Según la oficina estadounidense, esos países no aplican ni hacen cumplir de forma efectiva las prohibiciones sobre bienes producidos mediante trabajo forzado. Polémico esta resolución, ¿no? Habrá que ver las consecuencias. De acuerdo con La Diaria, la medida todavía no está vigente, forma parte de un proceso administrativo que abrirá una instancia de descargos y negociación con los países involucrados. La USTR, esta oficina del representante comercial de Estados Unidos, recibirá observaciones por escrito hasta el 6 de julio y realizará audiencias el 7 de julio, tras lo cual podría resolver la aplicación de nuevos aranceles. El analista internacional Gonzalo Oleini explicó a La Diaria que esta iniciativa surge luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara inconstitucionales algunos aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Según el especialista, la administración estadounidense busca ahora una vía alternativa con mayor respaldo jurídico para sostener su política comercial.
Central. Desde la Cancillería uruguaya señalaron que el tema se encuentra bajo análisis y evitaron realizar comentarios por el momento. Y vamos a 2 noticias de Argentina. Hace tiempo que no hablamos de nuestros vecinos. El Fondo Monetario Internacional destacó la recuperación de reservas en aquel país y respaldó el programa económico de Javier Milei. El Fondo Monetario Internacional destacó la acumulación de reservas realizada por el Banco Central de Argentina durante 2026 y afirmó que el desempeño fue notablemente superior a lo previsto. Según informó La Nación, el organismo señaló que la autoridad monetaria ya compró más de 10.000 millones de dólares en lo que va del año y se encuentra cerca de alcanzar una meta fijada para fines de 2026. La vocera del fondo, Juli Kozak, sostuvo que la mejora refleja una balanza comercial más sólida, un aumento en los flujos de capital y una mayor confianza en la economía argentina. Además, destacó que las reservas internacionales netas crecieron en más de 7.000 millones de dólares y valoró las mejoras registradas en sectores como energía, minería y agroexportación. Según consignó La Nación, el FMI también elogió la reducción de la inflación, la mejora de las cuentas fiscales y la caída de la pobreza durante la gestión de Javier Milei. El organismo sostuvo que la economía argentina muestra avances significativos en estabilidad y crecimiento, aunque remarcó la importancia de continuar fortaleciendo las reservas y mantener las reformas estructurales para enfrentar futuros desafíos económicos. Y vamos a cerrar con esta. Tiene que ver con la inteligencia artificial. Viene de Argentina. También es terrible. De alguna forma, Milei está proponiendo una inteligencia artificial para su país sin regulación y busca atraer inversiones tecnológicas en su país. El presidente argentino Javier Milei publicó una columna en el diario británico Financial Times en la que presentó su estrategia para convertir a Argentina en un polo de desarrollo de inteligencia artificial. Según informó Clarín, el mandatario defendió un modelo con mínima intervención estatal y aseguró que su gobierno busca ofrecer las condiciones legales y fiscales más atractivas para las empresas del sector. La propuesta se apoya en 3 pilares. El primero es mantener la inteligencia artificial libre de regulaciones específicas para favorecer su desarrollo. El segundo plantea crear una nueva figura jurídica denominada corporación no humana, integrada por sistemas de inteligencia artificial o robots capaces de operar con autonomía. El tercero consiste en ofrecer beneficios fiscales para atraer inversiones tecnológicas al país. Recordemos que hace poco estuvo reunido con el CEO de Palantir, Peter Thiel, el presidente argentino. Según consignó Clarín, el proyecto ya fue enviado al Congreso y forma parte de una reforma más amplia impulsada por el ministro Federico Stroessner. La iniciativa también contempla la creación de sociedades automatizadas que puedan funcionar sin empleados humanos y busca posicionar a Argentina como un centro global para el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Sensaciones? Sí. Sin palabras. No vamos a emitir opinión, creo que está todo dicho con la noticia. Nos vamos a ir a la pausa. No nos llegaron mensajes sobre inteligencia artificial, pero sí una queja relacionada a la fibra óptica. La manda Mario de Cerrillos. Hola, dice Mario. Lo de la fibra óptica no es tan como lo anunciaron. Es la experiencia de Mario. Vivo en Cerrillos, según el último censo, 7.000 y algo de habitantes. Cuando llegué aquí, fui a Antel a pedir la conexión y me dijeron que mi casa no llega porque la fibra óptica llega hasta la esquina. No. Eso le está pasando a María. Lo que las 5 casas de la esquina, hasta donde estoy yo, no tenemos acceso a la fibra. Hablamos de extender la línea 100 metros, pero no. Y pone varios emojis de una carita bien roja y con la boquita enojado, abajo, claro. Enojadísimo. Sí. Mario, y bueno, al lugar su queja, si esto es así, no tenemos por qué dudar de lo que nos dice Mario. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a conversar, no te calientes Mario, vamos a conversar sobre lo que pasó en Porvenir, en el departamento de Paysandú. Vamos a hablar con el editor de la diaria Paysandú, Mauro Goldman, que nos va a contar entonces lo que sucedía en el día de ayer. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes.
UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Como esas cosas que no mueren. Rodora presenta Cosas que no mueren, su nuevo álbum. Y ahora solo quiero estar bien. Y ahora solo quiero estar bien. Cosas que no mueren, de Rodora. Escúchalo en Spotify y en todas las plataformas digitales. Edita Bizarro. ...31 pasan de las 7, como comentábamos, Uruguay se convirtió en el primer país de América en tener a todos los pueblos de 1.000 habitantes conectados con fibra óptica y una de las declaraciones que hacía el presidente de Antel en el día de ayer, decía, no estoy hablando de América del Sur, ni siquiera estoy hablando de América Latina, estoy hablando de toda América. El acontecimiento se dio en Porvenir, una localidad ubicada muy cerca de Paysandú. Ya vamos a estar hablando con Mauro Goldman, que es el editor de La Diaria en Paysandú, pero vamos a ver antes un material cuando el alcalde de El Porvenir, Nilson Allende, decía unas palabras en ese evento, en ese acto que se realizó para oficializar esta noticia que estábamos dando. No la tengo yo, también ellos son merecedores que la tengan, así que estoy muy contento. Esto va a beneficiar más de 80 alumnos en el liceo, 170 niños en la escuela 14, más el CAIF, más la comisaría, más el municipio, y más de 400 familias van a ser beneficiadas que van a tener esta oportunidad de trabajar en línea en estos tiempos tan modernos que lo vienen apurando, ¿no? La verdad que estoy muy contento y agradecido, agradecerle al presidente Antel, a todo el directorio, las autoridades nacionales, a los diputados, senadores, al intendente, todo el equipo de la intendencia, a mis compañeros alcaldes que vinieron, se hicieron su tiempo y nos vienen a acompañar, al Consejo de Porvenir también, lo cual estamos trabajando muy bien y también son logros de ellos, pues no, acá la cara visible soy yo como presidente del Consejo, pero son ellos también que vienen trabajando. Muchísimas gracias, presidente, gracias por acordarse del último pueblo. Bueno, allí teníamos esas palabras, con un toque, por supuesto, de emoción, y vamos a recibir a Mauro Goldman, entonces, que está en La Heroica, está en la ciudad de Paysandú, es el editor de La Diaria en el departamento, además es director del semanario 2011, se dice así. Mauro, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto en saludarlos, un placer estar en contacto con ustedes en la emisión de La Diaria Radio. ¿Sí? Muy contentos con este logro, entre tantas a veces malas noticias. Está bueno poder ser portavoz, en este caso, de la llegada de la fibra óptica a Porvenir, que es una localidad pequeña que está a unos 15 kilómetros de Paysandú, o sea, para situarlo geográficamente, viniendo por Ruta 3 desde el sur, desde Montevideo, desde Yum o desde Trinidad. Es la localidad que está a mano derecha luego de la primera estación de servicio, ¿no? que hay en
en el departamento. Así que motivo de orgullo por este logro para esta localidad. Que hoy cuando hablaba con la producción me tenía una duda en cuanto a cuándo había venido Tabaré Vázquez, por entonces presidente de los uruguayos. En su primer mandato se hizo en Porvenir un consejo de ministros abierto en la localidad de Porvenir. Eso fue en diciembre del 2006. Recordamos haber estado en la ocasión. También hubo otro en otra oportunidad en la localidad de Quebracho, que es otra ciudad, en este caso una ciudad también del departamento de Paysandú, que está entre Paysandú y Salto. Así que motivo de orgullo la llegada de la fibra óptica, que lo convierte, como decía Guillermo en la presentación, que posiciona a Uruguay como uno de los líderes en materia de conectividad, y esto es posible naturalmente gracias a la presencia de Antel y a la capacidad de poder llevar infraestructura a todas partes del país. Y también el compromiso que se anunció en la ocasión también de llegar a localidades a pueblos de 500 habitantes, ¿no? Que puedan contar con fibra óptica. Una jornada de mucha alegría, con presencia de las fuerzas vivas. Estaba buena parte del directorio de la empresa pública, también los alcaldes. Ahí Paysandú tiene 9 municipios, no estaban todos, pero en algunos casos representación de los alcaldes también presentes en la ocasión, el intendente, ediles, como decía, fuerzas vivas, los estudiantes de la zona que se van a venir, van a estar beneficiados por este logro. Si te parece, podemos escuchar un fragmento del discurso del presidente de la empresa pública, Alejandro Paz, en el día de ayer, en el acto desarrollado en el local de Antel, en Porvenir. Esto hoy es un hito para el Uruguay, no solo para Porvenir y para Paysandú, sino para el Uruguay. Hoy Uruguay se transforma en el primer país de América, no de América del Sur ni de América Latina, de América, en tener todo su pueblo de más de 1.000 habitantes conectados por fibra óptica. Esto nos deja como el país mejor conectado de América y trae un montón de oportunidades, como bien estaban diciendo. Esto es gracias, en parte, o básicamente, porque tenemos una empresa pública, una empresa pública fuerte, que tiene, más allá de la lógica de mercado, el deber de llevar las políticas de telecomunicaciones a todo el territorio y darle conectividad, darle acceso a Internet, que hoy todo pasa por Internet, a todos los uruguayos, independientemente del lugar donde se encuentran. Pero no conformamos con tener los pueblos de más de 1.000 habitantes todos hoy conectados a la fibra óptica, sino que vamos a seguir, para fin de año, vamos a tener todos los pueblos de más de 500 habitantes conectados por fibra óptica. Nos faltan 7 y esperemos que para el fin del periodo todos los pueblos de más de 100 hogares tengan su conexión a fibra. Hoy tenemos más del 96% de nuestra población conectada por fibra. Allí lo teníamos entonces al presidente de Antel, parte de las palabras que decía en ese local de Antel. Me queda la intriga. ¿Cómo me contarías cómo es el Porvenir, Mauro? ¿Qué me dirías del Porvenir, más allá de lo que contaste, de dónde está ubicado geográficamente, yendo por ruta 3 al norte, antes de llegar a Paysandú, esa referencia que hacías con la estación de servicio? Pero ¿qué dirías de Porvenir? Perdón, me sale decirle el Porvenir con el artículo adelante, pero ¿qué dirías de la ciudad, del pueblo? Está muy cerca de la capital, es una ciudad dormitorio. Contame algunos detalles, algunas características. Es una ciudad que tiene características de ciudad dormitorio. Allí viven unas 400 familias, unas 1.500, entre 1.500 y 2.000 personas. Hay muchos chacreros en la zona, o sea, buena parte de la población no vive en la localidad, que es bastante pequeña. Allí tiene sede el municipio, que existe en el caso de Paysandú desde hace 4 periodos y que ha sido básicamente gobernado por la familia Allende. Ahora está Nilson Catico Allende, así se lo conoce, que se dedicaba a la fabricación de ladrillos, y en 2 periodos anteriores estuvo su hermano Ramiro Allende.
y en el periodo anterior, o sea, cuando se inaugura este tercer nivel de gobierno, la por entonces esposa de Ramiro Allende era la alcaldesa, en este caso del municipio. Y me imagino que, Mauro, me imagino que en esa zona todos del Partido Nacional, ¿o estoy equivocado? Sí. Hoy en Paysandú los 9 municipios son del Partido Nacional. Que recuerdo en este momento, estoy pensando solamente en un periodo, gobernó el Partido Colorado en Piedras Coloradas, fue un comerciante, Jorge Giosa, quien estuvo allí y le había ganado a 3 o 4 listas que se habían presentado del Partido Nacional. Pero en general, si la memoria no me falla, es un territorio donde es muy fuerte el Partido Nacional, que la población del interior del departamento es aproximadamente del 20% del total. No es decisiva para la elección departamental, pero contribuye, ¿no? Y en esta última contienda, más del 70% de los votos fueron para el Partido Nacional en general, ¿no? Y la particularidad que tiene que hay sectores, algunos alcaldes son de la línea de Jorge Larrañaga Vidal, y otros son de Nicolás Olivera, del intendente, ¿no? Así está la disputa en el interior del departamento con esas características. El Porvenir te decía, 1.500 o 2.000 personas viven allí, comprende una jurisdicción relativamente importante, hay otros pueblos que incluyen la jurisdicción de Porvenir, como Estación Porvenir, Cambué. Bueno, y generalmente en el interior una de las preocupaciones fundamentales es la caminería rural, justamente por la existencia para sacar la producción es necesario que, bueno, en eso también podemos hablar en otra oportunidad, hay un trabajo sí que se hace entre la Intendencia y el Gobierno Nacional, es una demanda constante. Pero tiene la característica que es un poblado que está cerca de Paysandú, unos 15 kilómetros. En materia deportiva tuvo un logro muy importante, dicho sea de paso, Nilson Allende fue presidente de un club llamado 18 de Julio, que fue campeón de la Copa OFI de Clubes Campeones en el 2016 en Florida, cuando le ganara a Nacional de aquella localidad por penales. Lo recuerdo porque estuve en esa instancia, bueno, fue muy reconocido en aquel entonces ese logro que lo tuvo, quien hoy es alcalde como presidente de la institución. Y bueno, hay mucha gente la usa como ciudad dormitorio, también tienen casas para los fines de semana, o sea, no viven en forma permanente. Está muy cerca, como decíamos, unos 15 kilómetros de la ciudad, con, por ejemplo, un valor de las tierras y de los... Bueno, prácticamente en el interior es muy difícil conseguir casas para alquilar, pero es mucho más beneficioso, más accesible que en la ciudad. Claro. Pero hay según nos decía el alcalde, unas 100, 150 personas que viajan permanentemente a la ciudad capital por razones de estudio o de trabajo, ¿no? Desde Porvenir. Bien, volviendo al evento, re interesante eso. Acá se reían, como soy hincha nacional, dijiste que el 18 de julio le había ganado al Nacional de Florida, y ya no sé, había risas en parte del equipo, los que están atrás de cámara, no interpreto por qué, pero bueno, son otros temas, pero también estaba el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, ¿no? Estaba Pablo Álvarez y podemos compartir las palabras fueron discursos en general bastante breves, podemos compartir lo que dijo Pablo Álvarez, que tuvo un discurso de tono más político. Fue posible, quiero agradecerle también al sindicato de Antel que está presente, porque ya hace varias décadas el pueblo uruguayo dijo en su momento de que había empresas públicas que eran estratégicas y que por lo tanto tenía que garantizarse que el control de las mismas quede en manos del Estado. Y yo creo que fue un acierto en ese momento de la ciudadanía de nuestro país, porque hoy nos permite estas cosas. Llegar hoy con fibra a este lugar es poner a esta población, a este pedazo del Uruguay, en las mismas condiciones que todo el resto del país y en condiciones como el resto del mundo. Hay lugares en el mundo que no tienen el nivel de conectividad que tiene nuestro país, y eso fue posible también por esas decisiones que se fueron tomando. Allí estaba entonces el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, cerrando entonces este informe de Mauro.
La diaria ya hace tiempo que tiene esa corresponsalía en Paysandú, así que todas las noticias del departamento las pueden leer. Esta también, si quieren ampliar esta noticia, está en la edición digital de la diaria, ladiaria.com.uy. Además, un departamento que en este momento tiene algunos temas que son muy sensibles a nivel nacional, así que no descartamos, Mauro, que vamos a estar conversando de nuevo, y pienso en el tema del Portland, pienso en el tema de la instalación de GIF global, ¿no? Hay varios temas que exceden lo local y se transforman de interés para todo el Uruguay y que se juegan en Paysandú en estos momentos, así que vamos a estar atentos y no descartamos, ¿no?, en cualquier otra oportunidad que te vamos a contactar de nuevo. Por supuesto que sí. Déjame decir una cosita más. Sí. El intendente Olivera también se refirió, estuvo presente en la instancia y dijo algo, escuchen bien, esto fue posible, dijo Olivera, porque lo hizo Antel y porque Antel es del Estado, destacó el intendente, quien además resaltó que es una empresa estatal que ha sido política de Estado. Asimismo, llamó a cuidar a nuestras empresas, aquellas bien administradas que tienen vocación de ser eficientes. Y para recordar que la llegada de la fibra óptica va a estar beneficiando 80 estudiantes en el liceo, 170 niños en la escuela, más el CAIF, también la comisaría, que estaba a pocos metros de la sala de Antel, el municipio que estaba enfrente, y las más de 400 familias que van a estar siendo beneficiadas para poder tener la oportunidad de trabajar en línea o también hacer trámites. Bien, así Mauro. Que, bueno, un gusto, Guillermo, y en cualquier momento estamos a la orden. Por supuesto, muchas gracias. Mauro Goldman, editor de la diaria Paysandú. Recuerden, en la sección Noticias Locales, la diaria tiene noticias diarias desde Maldonado, desde Colonia, desde Salto, desde Paysandú, y se vienen otros departamentos, así que a estar atentos entonces a nuestras ediciones digitales y por supuesto aquellos que la reciben en papel. Hacemos la última pausa del día de hoy. Vamos a hablar con Sofía en el Informe Martínez de inteligencia artificial, un tema que nos interesa mucho en este espacio, así que eso después de esta pausa. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. ...19 horas y 49 minutos. Esta música me ambienta. Esto es Kraftwerk, si no me equivoco, ¿no?
así asiente con la cabeza el Ale. Es una música ideal, aunque tiene muchos años y todavía no se hablaba de inteligencia, o capaz que hablaba en algunos ámbitos muy académicos, probablemente sí se hablara de inteligencia artificial, pero no, los usuarios comunes no hablábamos de esa posibilidad y eso que ponen tanto en juego el destino de la humanidad, que hasta el Papa en su última encíclica se la dedicó enterita, sí, a la inteligencia artificial, pero eso es algo que salta en todas las conversaciones. Ayer estábamos entrevistando al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, hablamos de inteligencia artificial en algún momento, se cuela, ¿no?, en todos los ámbitos y en todas las conversaciones, pero el informe Martínez en estos momentos va a contarnos cómo se cuela en el trabajo de los uruguayos. Exactamente. ¿No? Lo titulé La revolución silenciosa de la inteligencia artificial en el trabajo uruguayo. Porque hay una imagen bastante instalada sobre lo que es la inteligencia artificial y también cuando empezó a aparecían todos estos miedos de, bueno, nos va a suplantar, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿cómo va a ser? Capaz imaginábamos más como grandes empresas implementando la tecnología, capacitando empleados. Bueno, ahora salió una investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UDELAR, que muestra que en Uruguay en realidad está pasando algo bastante distinto, y es que la inteligencia artificial está entrando como por la puerta de atrás, digamos. Porque no es que las empresas la están impulsando, sino que son los propios trabajadores los que están empezando a usarla para resolver sus problemas como más cotidianos, ¿no? Los datos surgen de la encuesta nacional sobre sistemas digitales avanzados y trabajo, que fue presentada este jueves 28, y la realizaron entre 702 personas mayores de 18 años de todo el país que están trabajando. Esas eran como las características. El primer dato fuerte es que el 34% de los trabajadores uruguayos ya utilizó alguna vez la IA en su trabajo. Mientras que además el 20% la utiliza de manera frecuente, es decir, todos los días o por lo menos un par de veces en la semana. De 10 trabajadores uruguayos ocupados, 2 están usando inteligencia artificial en estos momentos. 1 de cada 3 tenía yo. Cuando se compara con otros países, Uruguay aparece con niveles de uso similares o incluso superiores a varios países de la región como Argentina y Chile. Pero bueno, lo más interesante no es tampoco cuántos la usan, sino cómo ese uso empezó a hacerse más común. Cuando los investigadores preguntaron de dónde surgió el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, el 66% de quienes usan inteligencia artificial dijeron que la empezaron a utilizar por decisión propia. Solo el 13% dijo que fue un requerimiento de la empresa. Es decir, 2 de cada 3 uruguayos llegaron a estas herramientas por iniciativa personal. Simplemente porque encontraron una herramienta que les permitía resolver algo más rápido. Los investigadores lo describen a esto como un fenómeno, como una adopción del bottom-up, es decir, algo que va de abajo hacia arriba, que el trabajador prueba, experimenta, descubre que le sirve, ve cómo usarlo. ¿Y el trabajador le cuenta al jefe que está utilizando inteligencia artificial? Y bueno, eso tenemos que ver en cada caso. ¿Esa pregunta no se hizo? Esa pregunta no está. Pero bueno, históricamente la incorporación de la tecnología en general antes de la inteligencia artificial funcionaba al revés. Claro. Primero la empresa lo analizaba, decidía, compraba un software, capacitaba a todos sus empleados, y ahora, bueno, el cambio se está dando al revés. ¿Para qué la están usando a la inteligencia artificial? Nos preguntamos. Bueno, muchas veces se piensa que la IA se usa solamente para escribir textos, pero el informe muestra algo un poco más amplio. Entre quienes la usan, el 83%, dijo que la usa para buscar información y resolver problemas. 56% para redactar textos y documentos, 42% para analizar datos e informes y 37% para crear materiales visuales. Y cuando se pregunta ¿qué cambió más en su trabajo? ¿Cuál crees que es la respuesta? Que cambió más por el uso de la inteligencia artificial, digamos. Bueno, yo que sé, que resolvés el trabajo de forma más rápida, más efectiva. Exactamente. La velocidad es la respuesta. 67% identifica la velocidad como el principal cambio que produjo la IA en su trabajo. Es decir, que la principal transformación no es que haga cosas imposibles, no es que haga cosas que el humano no puede hacer, sino que acelera tareas que antes llevaban más tiempo. Como por ejemplo esto,
buscar información, ordenar ideas, empezar un texto, preparar una presentación, analizar documentos. Un texto que antes lo escribías, le dabas la vuelta, lo corregías, le pasabas el corrector de Word. O un Excel que tenías que llenar numerito por numerito, ahora se hace mucho más rápido. También se hizo un análisis, bueno, por ejemplo, por edad y por género son relativamente pequeñas las diferencias, pero me llamó la atención a nivel educativo. Entre trabajadores con menor nivel educativo, el uso frecuente de la IA es apenas de un 4%. Y entre quienes tienen formación terciaria llega a 41%. Estamos hablando de una brecha de cerca de 40 puntos. Los investigadores señalan que la incorporación de estas herramientas se concentra especialmente en trabajadores más calificados y en sectores intensivos entre el conocimiento. Y ahí aparece una pregunta que incomoda un poco, que es como: ¿la inteligencia artificial va a reducir desigualdades o va a ampliar ventajas que ya existían? Para quienes tienen más información parece estar siendo como más aprovechable, digamos, este recurso. Mientras tanto, otra noticia paralela de esta situación es que la UDELAR empezó a proponer reglas. Dijo, bueno... Para los estudiantes y para los docentes. Exacto. Mientras miles de trabajadores uruguayos ya incorporaron la inteligencia artificial en su rutina laboral, las instituciones empiezan a preguntarse cuáles son las reglas para convivir con esta tecnología. La semana pasada, la UDELAR aprobó 11 principios rectores para utilizar el uso de inteligencia artificial en enseñanza, investigación, extensión y gestión. La postura de la UDELAR es interesante porque no propone prohibir la inteligencia artificial, sino que propone adaptarla pero regularla, ¿no? Todo lo contrario a lo que quiere hacer nuestro amigo Milei. Hay cosas, exactamente, hay cosas que van a estar permitidas que las resuelvas con inteligencia artificial. Exacto. Y hay otras cosas que no. Sí, vas a tener que demostrar alguna capacidad. Hay una lista de 11 puntos que destacan, pero la idea central es que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero no puede sustituir ni el juicio humano ni la responsabilidad de las personas. Eso es como lo que más destaca. Y bueno, ahora la pregunta es cómo convivimos con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo la adaptamos? Si las empresas en Uruguay se van a adaptar, si van a aceptar que los trabajadores la sigan utilizando. Un montón de preguntas surgen en base a esta investigación. Y sí, que se van resolviendo en el día a día y bueno, que necesitan del aporte de todos y necesitan del debate. Yo citaba que ayer que sale en todas las conversaciones, ayer cuando entrevistábamos a Maía salió el tema por el Consejo de la Educación, es una de las patas del Consejo de la Educación, es que los diferentes actores de la sociedad empiecen a discutir estas cosas y que se lleguen a algún tipo de resoluciones para que, bueno, quizás no la tengas que implementar de motus propio en la educación precisamente. Ahora esto de la UDELAR se cortó de alguna manera sola, pero bueno, todavía no hay regulaciones, no está muy claro cómo se utiliza en la escuela, cómo se utiliza en el liceo, ¿no? Son todas cosas sin duda, si pensamos para atrás, probablemente cuando yo iba al liceo y cuando vos ibas al liceo tenías que buscar en un libro, en la biblioteca. Yo ya directamente googleaba. Vos ya y capaz googleabas, en ese momento te parecería una locura que en el liceo pudiéramos googlear, y ahora capaz que los chiquilines le preguntan a la inteligencia artificial antes que googlear y entrar a 40 links y buscar. Sí. El tema es cómo, ¿no? En todos los ámbitos. ¿Vos te imaginás esta profesión que elegiste sin googlear? ¿Cómo era antes? ¿Cómo hacían los periodistas antes? ¿Cómo hacían los periodistas antes? No me imagino, tendrían que ir. ¿No? Ir a la información en búsqueda. En nuestro trabajo, cuando se cae internet, parece que se apagó el mundo, ¿no? Sí, y claro. antes los periodistas tenían una buena el WhatsApp agenda, a Lucas, agarro el teléfono, no tenían ni esto, una buena agenda y discaban, ¿no? O iban a los lugares y hablaban con la gente, bueno. Hay que ver cómo adaptarse, ¿no? Exactamente. Bueno, Sofía, próxima semana vamos a tener otro informe Martínez. Vamos a pedirle acá al equipo que se encarga de la artística en la radio que te haga una presentación, ¿no? Me encantaría. Tengas tu propio pique, no hay que pensar un textito, una musiquita. Me gusta esto de Kraftwerk para ponerle, pero bueno, será tu decisión. Nos vamos, ya llega la música Me Llueve, nos despedimos con una de
Cerati, ¿te gusta Cerati? Me ¿Cómo encanta, te llevas? me gusta. Bueno, una de Gustavo Cerati de su etapa solista. Nos vamos con Puente, ya se quedan con Carlos Dopico que anda de un lado para otro ahí. No sé exactamente qué tiene hoy. ¿Quiere dar un adelanto? Dopico quiere gritarme que tiene. Hoy tenemos columna de Nacho. Columna de Nacho Martínez, Nacho Riff. Una crema, dice. Va a hablar de recetas. Demos de bandas de todo el mundo, incluso Uruguay. Demos de bandas de todo el mundo, incluso de Uruguay, y versiones originales. Entonces, después, primero, hay uno de los videos más vistos de los recortes de la diaria, de la diaria en general, de la diaria de radio, es cuando Nacho Martínez comparte el demo de Yendo a la casa de Damián, cuando hicieron el programa, que se lo recomiendo que lo busquen porque está en YouTube, en La Música Me Llueve, hicieron un programa especial sobre los 20 años de Raro, y allí Nacho trajo el demo de Yendo a la casa de Damián. Una crema, como decía Dopico. Nos vamos. Hasta mañana.